Hola, si no me quieres, ¿cómo va? Si tuvieran un DeLorean con un condensador de flujo funcionando a la perfección, ¿a qué año viajarían? ¿Al pasado para evitar errores o al futuro para ver si alguna vez terminan esa serie pendiente que les quedó? Bueno, si sos fan del cine, hay un año en el que deberías viajar sí o sí. 1985, porque ahí se estrenó una de las mejores películas de la historia, Volver al futuro. Hoy en Cinomic vamos a meternos de lleno en su historia, las curiosidades más locas y por qué esta película sigue siendo tan increíble después de 40 años. Así que ajustense el chaleco rojo y no se olviden su almanaque del futuro. Todo comenzó en la cabeza de dos genios, Robert Zemeckis y Bob Gale. Gale tuvo la idea cuando visitó a sus padres en San Luis, Missouri, y encontró el viejo anuario escolar de su papá en el sótano de la casa, en el que descubrió que había sido el presidente de su clase, y en ese momento recordó a un compañero suyo, presidente de su propia clase, con el que no convivía mucho, y se preguntó si viajara al pasado, ¿seríamos amigos? Ese simple y sí se convirtió en un guión que Zemeckis, luego de complementar con algunas ideas que se le ocurrieron, estaba decidido a dirigir. Pero nadie quería financiarla. Los estudios lo rechazaron porque no tenía suficiente sexo y fiesta para la moda de los 80, mientras que Disney la descartó porque era demasiado fuerte para ellos. Sí, aparentemente un adolescente casi saliendo con su madre no era tan familiar. ¿En serio, Disney? Después de 40 rechazos, Spielberg entró al rescate, la produjo y Universal le dio luz verde. Pero eso era solo el comienzo, todavía faltaba el casting. Acá es donde todo se vuelve un quilombo temporal, porque encontrar el elenco perfecto fue casi tan complicado como hacer un condensador de flujo. Vamos con el personaje de Marty McFly. Zemeckis y Gale escribieron el papel de Marty pensando en Michael J. Fox, pero él estaba ocupado grabando la serie Lazos Familiares y los productores de la serie no querían soltarlo. Además estaba en la producción de la película Teen Wolf, Muchacho Lobo, del 84. Eso hizo que Gale y Zemeckis se vieran en la obligación de realizar un casting para el rol. Entre los candidatos estaban C. Thomas Howell, Ralph Macchio, protagonista de Karate Kid, quien rechazó el papel, John Cusack, el cantante Corey Hart, Johnny Depp y Eric Stoltz, que finalmente fue elegido para el papel. Si bien Stoltz grabó casi toda la película interpretando a Marty, finalmente surgió el problema. Después de 5 semanas de rodaje se dieron cuenta de que Stoltz no daba para el papel. Era demasiado serio, no tenía el carisma de un joven que viaja en el tiempo y hasta los actores decían que el tipo se metía demasiado en el papel. Método actor full. Incluso después tuvo problemas con el actor Thomas F. Wilson, así que hicieron lo impensado. Despidieron a Stoltz, trajeron a Fox, que luego de leer el guión quedó completamente fascinado y con ganas de participar en la película. Pero había un problema, Fox todavía estaba ocupado. Solución, filmaba la serie de día, bajo la condición por parte de los productores de que la serie sería la prioridad de Fox, y la película por la noche. El tipo no dormía nada, literalmente filmaba de 10 de la mañana a 6 de la tarde Lazos de Familia y de 6 de la tarde a 2, 3 de la mañana Volver al Futuro. Esto explica por qué a veces parece tan acelerado en la película y por qué la mayor parte transcurre de noche. Para el papel del Doc Brown. El papel del Doc Brown lo ganó Christopher Lloyd, pero no fue la primera opción. Antes, para el papel fueron considerados Jeff Goldblum, John Lithgow, nuestro actual y confirmado Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter, quien rechazó el papel por complicaciones en la agenda, y Dudley Moore. El productor Neil Canton, después de trabajar en la película Las aventuras de Buckaroo Banzai, vio en esta al actor Christopher Lloyd, y como dato curioso en esta película también trabajó John Lithgow y sugirió que el actor sería perfecto para el papel. Lloyd casi lo rechaza hasta que su esposa le insistió en que lo aceptara. Gracias, señora Lloyd. Muchas gracias. Dato extra, Lloyd improvisó la icónica frase de Great Scott porque le gustaba cómo sonaba. Para el personaje de Lorraine Baines, Lea Thompson fue elegida como Lorraine Baines, la madre de Marty, después de ver su interpretación en la película The Wildlife, donde compartió pantalla con el actor Eric Stoltz. Pero hay un detalle loco, Lea Thompson tenía solo 3 años más que Michael Fox en la vida real.
así que tuvieron que envejecerla con maquillaje y efectos especiales para que pareciera una mujer de 47 años en 1985. Otro dato curioso, ella aceptó el papel porque en una línea del guión decía que el hijo de Marty McFly iba a ser interpretado por Ralph Macchio, el actor de Karate Kid, pero cuando llegó al set se enteró de que Macchio nunca estuvo en la película. Para el papel de George McFly. El papel del padre de Marty lo interpretó Crispin Glover, un actor excéntrico. Si bien en la película Glover interpreta al padre de Marty, en la vida real este actor es casi 3 años más joven que Fox. En el set, Glover era difícil de manejar y tenía ideas muy extrañas sobre la película. Por ejemplo, en el final, cuando la familia de Marty es rica, él se queja de que el dinero no debería ser el premio del héroe. Pero lo peor vino después. Para la secuela no lo llamaron de vuelta porque pidió un sueldo igual al de Fox, con lo cual Universal lo rechazó rotundamente. ¿Qué hicieron? Lo reemplazaron con otro actor, con Jeffrey Weissman, le pusieron prótesis faciales para que se pareciera a Glover y filmaron las escenas de George McFly dado vuelta o con lentes oscuros. Esto llevó a una demanda que Glover ganó y que cambió la forma en la que Hollywood usa las imágenes de los actores en secuelas de películas. Para el personaje de Biff Tannen, el gran Biff Tannen fue interpretado por Thomas F. Wilson, quien hizo el personaje tan bien que hasta el día de hoy la gente lo insulta por la calle. Lo mejor, Wilson se cansó tanto de que los fanáticos le pregunten por Volver al Futuro que hizo una canción de comedia titulada Sí, fui Biff, donde responde todas las preguntas que le hacen siempre. Dato extra, el personaje de Biff estaba basado en Donald Trump, especialmente en la versión de la segunda película. Ahora hablemos de la máquina del tiempo. El DeLorean DC-12 es probablemente el auto más famoso del cine, pero estuvo a punto de no existir en Volver al Futuro. En los primeros borradores del guión, la máquina del tiempo era una heladera gigante conectada a una bomba nuclear, y algo muy parecido a lo que después hizo Spielberg en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que bueno, salió como... Pero había un problema, los creadores tenían miedo de que los chicos se metieran en las heladeras de sus casas y quedaran atrapados, así que decidieron convertirla en un auto. ¿Pero por qué eligieron un DeLorean? El DeLorean DMC-12 no era un auto famoso ni exitoso en su momento, era un fracaso comercial, pero tenía dos cosas a su favor. La primera, sus puertas de alas de gaviota lo hacían ver futurista. Y la segunda, Robert Zemeckis metió un chiste en el guión cuando Marty llega a 1955 y sale del auto con su traje antirradiactivo. Los granjeros piensan que es un extraterrestre. Así que gracias a ese gag, el DeLorean se convirtió en la máquina del tiempo más icónica del cine. Otra curiosidad, la compañía Ford se puso en contacto con Bob Gale y le ofreció que la máquina del tiempo fuera hecho con un Mustang. Pero Gale lo rechazó porque dijo que el Doc nunca manejaría un Mustang. Además quería que se viera como que un científico construyó la máquina del tiempo rudimentariamente en el garage de su casa. El auto era un desastre de set. El DeLorean se veía increíble, pero en el rodaje era un dolor de cabeza. Pesaba más de lo que parecía, lo que hacía que fuera difícil mover en las escenas rápidas. Se rompía todo el tiempo. Literalmente cada vez que filmaban algo fallaba. Las puertas no se abrían, el motor no arrancaba o las luces parpadeaban solas. En la escena del estacionamiento del centro comercial Twin Pines, cuando Marty escapa de los libios, el auto no arrancaba. Así que lo que ves en la película cuando Marty intenta prenderlo es real, no arrancaba. Ahí te das cuenta de que hasta los autos tienen problemas de ansiedad en momentos de presión. Había 3 versiones del auto. Para filmar la película usaron 3 DeLorean diferentes. Uno para las escenas de conducción, otro modificado para los efectos prácticos con luces y detalles del condensador de flujo, y el tercero desarmado para los planos interiores que permitía grabar a Fox y a Lloyd adentro sin que el auto tapara la cámara. El DeLorean necesitaba alcanzar 88 millas por hora, unos 140 kilómetros más o menos, para viajar en el tiempo. Pero hay un problema. El velocímetro real del DeLorean no llegaba a 140 km por hora, solo marcaba 85 millas, unos 120 kilómetros más o menos, kilómetros más. Así que tuvieron que modificarlo para la película y agregar la icónica pantalla digital con los datos del tiempo. En la escena final, cuando el DeLorean viaja en el tiempo usando el rayo, las chispas que salen del auto eran reales. El sistema de luces fallaba tanto que a veces soltaba descargas eléctricas de verdad
al punto de que Christopher Lloyd se electrocutó varias veces solamente tocando el auto. Después del éxito de la película, los 3 DeLorean originales fueron guardados en Universal Studios, pero en 2011 uno desapareció misteriosamente. Hasta hoy nadie sabe dónde está. Hay teorías de que un coleccionista lo tiene en algún lugar del mundo escondido. Así que si ven un DeLorean tirado en algún granero, avísenme antes de que... Existen igualmente DeLoreans funcionales. Algunos fanáticos han convertido autos en réplicas exactas del DeLorean de la película, con luces, condensador de flujo y hasta sonidos icónicos. En 2015 un grupo de ingenieros logró que un DeLorean volara por unos segundos usando propulsores. Sí, estamos más cerca de Volver al Futuro 2 de lo que creíamos. Ahora hablemos del impacto y del legado de la película. Cuando la película se estrenó en 1985, explotó todo. Fue el éxito número 1 del año con un presupuesto de $19 millones. Logró recaudar más de 380 millones y se convirtió en una de las películas más queridas de todos los tiempos. Tanto que Universal exigió una secuela, aunque el final del DeLorean volando no estaba pensado para continuar la historia. Según el propio Robert Zemeckis, el auto volador del final era una broma, porque pensaban que sería algo muy difícil de hacer y muy caro para que le aprobaran una secuela. Un chiste, Universal, era un chiste. Y así llegaron 2 secuelas, una serie animada, cómics, videojuegos y hasta un musical en Broadway. Pero lo más impresionante es que a diferencia de otras sagas que envejecen mal, algunas secuelas innecesarias, Volver al Futuro sigue siendo intacta en el tiempo. Quizás porque su historia es perfecta, porque los personajes son inolvidables o porque todos soñamos con viajar en el tiempo y corregir un par de cosillas. Ahora vamos con algunas curiosidades. Algunas curiosidades de la película. 1. En la película se puede ver por primera vez al actor Billy Zane, quien interpretaba a uno de los secuaces de Biff. Años más tarde vimos interpretar el papel de Caledon Hockley a este actor, el prometido de Rose en Titanic. 2. JJ Cohen fue elegido para interpretar el papel de Biff Tannen, sin embargo su estatura no lo hacía ver tan impresionante. Por lo tanto los productores decidieron quitarle el papel y dárselo a Thomas S. Wilson y relegar a Cohen a un papel menor como uno de los miembros de la pandilla de Biff. 3. En la idea original de Volver al Futuro, Einstein, la mascota del Doc Brown, iba a ser un chimpancé. Sin embargo, Sid Sheinberg, director de Universal, aseguró a Zemeckis que ninguna película donde apareciera un chimpancé había tenido éxito. Se ve que no vio El planeta de los simios este muchacho. 4. El científico no era un personaje en el que Christopher Lloyd creyera desde el principio. Es más, el actor rechazó el papel cuando se lo ofrecieron, pero cambió su opinión cuando leyó el guión terminado. Según Lloyd, para dar vida al Doc Brown se inspiró en el científico Albert Einstein y el compositor Leopold Stokowski. 5. Van Halen no aceptó que se usara su música en la escena en la que Marty McFly obliga a George a invitar a Lorraine al baile. Ante esto, el guitarrista Eddie Van Halen no tuvo problema en grabar un solo de guitarra que se usó en esa parte de la película. 6. Zemeckis quiso hacer una doble referencia a 2 sagas de ciencia ficción más importantes del mundo con la escena en la que Marty se disfraza como un extraterrestre llamado Darth Vader, con todo y su característica respiración que viene del planeta Vulcano, agregando el clásico saludo de la raza del universo de Star Trek. 7. La famosa película llegó a Volver al Futuro a la NES, la Nintendo de 8 bits. Lamentablemente el juego fue bastante malo, de hecho fue considerado como una de las peores adaptaciones de la historia de los videojuegos. 8. En los primeros guiones de la película se planteó que Marty necesitaría el poder de una explosión atómica para viajar en el tiempo. El estudio rechazó esta parte del guión porque la consideraban como demasiado cara para filmar. Zemeckis y Gale tuvieron que volver a adaptar el guión para resolver el problema del viaje en el tiempo y se les ocurrió la idea del rayo en la torre del reloj. 9. El ejecutivo de Universal Pictures, Sid Sheinberg, propuso cambiar el nombre de la película por Spaceman from Pluto, el hombre espacial de Plutón, porque le parecía que Volver al Futuro no era algo muy atractivo. Pero como sabemos, la historia le demostró lo contrario. Así que la próxima vez que escuches Johnny B. Good o veas un DeLorean en miniatura, acordate de que esta película es más que nostalgia, es puro cine.
Si te gustó este video, suscríbete a Sinomics, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿A qué año viajarías si tuvieras un DeLorean? Yo por las dudas evitaría el 2020. Nos vemos en el próximo video y recuerden, donde vamos no necesitamos caminos.